Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas en gloria y poder, te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Hola familia, hola iglesia, ¿cómo están? Me da mucho gusto volver a estar con ustedes haciendo esto que es tan increíble, compartiendo la palabra de Dios. Sabes, los últimos días han sido días muy difíciles, no solo en nuestro país, también a nivel mundial. Las cosas están muy difíciles, verdaderamente difíciles, y Dios mismo nos advirtió aquí en su palabra
que así serían los tiempos en los que tú y yo viviríamos. Pero lo que es increíble saber es que no estamos solos, que tenemos un Dios maravilloso que nos ama, que nos cuida y que está al pendiente de nuestras vidas. Leía una frase muy conocida y que es muy bueno recordarla en estos tiempos donde dice, no le cuentes a Dios que tus problemas son grandes, dile a tus problemas lo grande que es tu Dios. Seguramente esto será de mucha bendición para nuestras vidas. Y hoy con tanta violencia, con tantas guerras, más que nunca las cosas se han puesto difíciles. Tú y yo necesitamos paz en nuestras mentes, paz en nuestros corazones y Dios nos va a regalar una serie de estudios que sin duda traerán esa paz que tanto necesitamos. Así es que vamos a poner mucha atención, Biblias abiertas, ojos, mente y corazón bien, así centrados y queriendo escuchar lo que Dios nos quiere decir, pero no solamente esto, también que queramos creerle a Dios y queramos obedecerle. Amén. Y es que los tiempos que vivimos demandan que maduremos. Ya es tiempo de que tú y yo maduremos, sobre todo como creyentes. Ser creyentes, ser hijos de Dios, no es algo que solamente importa los domingos, como la ropa que te pones el domingo. Tampoco ser creyentes es un adorno a nuestras vidas, ni pertenecer a un club, como algo extra, como un pilón de nuestras vidas. No, ser creyentes es lo más importante que nos ha pasado haber conocido a Dios. Y es tiempo que tú y yo, como personas individuales y como iglesias, le demos esa importancia de manera real en nuestras vidas. Dejemos de jugar a ser cristianos, ¿sabes? Y así como Jesús tomó muy en serio nuestra salvación, es tiempo que tú y yo lo hagamos. Tomemos en serio lo que Dios le costó tanto su vida. Dios nos dice en su palabra, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Dios dice, deja de vivir de manera tan vana, tan sin importancia. Es tiempo de caminar por el camino de la inteligencia, de tomar la vida en serio. Amén. Y una de las cosas que más ha afectado nuestras vidas, en que vivamos sin paz, que vivamos con miedo, es el desorden. Cuando hay desorden, sabes que no hay paz. Y el desorden es malo. Y Dios es un Dios de orden. Mira, en la primera hoja de la Biblia, Dios nos dice que en el principio la tierra estaba desordenada. Llega Dios y Él crea el orden. ¿Sabes? Hoy lo que Dios quiere hacer con esta serie de estudios es volver a traer paz a nuestras vidas. ¿Cómo? ¿Sabes? Trayendo orden a ellas. Orden como creyentes. ¿Orden en qué? En las cosas en las que creemos. De eso vamos a hablar el día de hoy. Orden en las cosas en las que están fundamentadas nuestra fe, las bases de nuestra fe. En lo que creemos como iglesia, en lo que creemos tú y yo. Y Dios, a través de esta serie de estudios, va a llevarnos a recordar esas bases, esos principios, a entenderlos bien y a que bajen muchas veces de nuestra mente a nuestro corazón. El título de esta serie de mensajes es Los fundamentos de nuestra fe. Los fundamentos de nuestra fe. Ahora, ¿por qué esto es importante? Mira, por varias razones y te explico algunas. Primero, la mayoría de nosotros cada semana, cada domingo, recibimos información que se va acumulando, pero que muchas veces no la procesamos o no la entendemos bien o se nos olvida por quedar tan superficial aquí en nuestras mentes. Las sabemos, pero no las vivimos. Solo esto queda en nuestras mentes, pero no forma parte de nuestras vidas. ¿Sabes? No queda ordenado en nuestras mentes y así no sirve, así no funciona. Y me voy a confesar contigo usando mi vida como ejemplo para poder explicar esto que vamos a estudiar el día de hoy. Y voy a explicarte dos cosas de mi vida. Según yo,
soy una persona ordenada en muchas cosas, sobre todo en mi trabajo. Yo en mi trabajo uso muchísimas cosas, no te imaginas cuántas cosas uso y tengo que ser ordenado en eso. Imagínate si no. Imagínate que yo tuviera a mi paciente con la boca abierta, de repente necesito algo que no uso de manera cotidiana, algo que rara vez uso y no recuerdo dónde está o ni siquiera lo tengo limpio y el paciente viendo que yo abro cajón y cajón, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer eso. Por eso tengo que ser ordenado aquí en mi trabajo. Pero hay otras áreas en mi vida donde tengo un verdadero relajo, donde tengo un verdadero desorden. Por ejemplo, eh, yo soy especialista en meter cosas en un cajón. Y así voy llenando cajones y cajones. ¿Sabes? Cuando lleno un cajón, entonces tomo otro cajón y obviamente esto no le gusta a mi esposa. Y cuando quiero ordenarlo, cuando me dice que lo ordene, que lo arregle, y yo me pongo a pensar, son tantas cosas que no tengo tiempo, me voy a tardar mucho. ¿Y sabes qué hago? Lo pospongo. Lo pospongo y mientras, pues, lleno otro cajón y otro cajón. Y te aseguro que muchos de los que me están escuchando eh, hacen lo mismo. Así es que no critiquemos. Otro ejemplo que te tengo que confesar es mi closet. ¿Sabes? Hay gente que dice que cuando entra una cosa, compran una cosa, sacan otra cosa de su closet. Yo no lo hago. ¿Sabes? Cuando compro una cosa, pienso, sí, es que voy a ordenar esto y entonces lo guardo y vuelvo a guardar y entonces guardo ropa, guardo zapatos, guardo camisas, sacos, etcétera, etcétera. Y te aseguro que llega el momento en que ya no caben. Entonces lo que hago es invadir un poco los lugares de mi esposa. Y obvio, ella se enoja. ¿Sabes? A veces hablo el closet y buscando me encuentro ropa que tengo años de no usar. Y muchas de ellas ya están pasadas de moda. A lo mejor ya ni siquiera me quedan. ¿Sabes? Otras, no me acordaba que tenía eso, están como nuevas, o prácticamente hay otras que aún tienen etiquetas de nuevas. Y termino siempre poniéndome lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y cuando pienso en arreglar eso, yo digo, me tardaría muchísimo, mejor luego. Recuerdo que una amiga mía decía que contrataba a una persona para que arreglara su closet. Quisiera saber dónde está también esa persona. Y muchos de los que me están escuchando hacen exactamente lo mismo. Pero tengo una hija que no solamente su closet, su casa está perfectamente ordenada, parece tienda de veras. Ves, abres las puertas del closet y encuentras pantalones perfectamente alineados por color, blusas, todo ordenado y cuando ves esto se antoja. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque muchas veces así no está nuestra fe. Así, en el closet de nuestras mentes hay muchas verdades que están ahí acumuladas, una tras otra, que muchas veces ni siquiera usamos o que guardamos de manera inútil. Ahora, algunas cosas están nuevas y ni siquiera las hemos desempacado, ni siquiera las hemos usado. Han entrado a nuestra mente y ahí las guardamos. Verdades que Dios nos ha regalado que necesitamos, pero que Dios no nos las dio para guardarlas, nos las dio para usarlas todos los días, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Necesitamos esas verdades de Dios para que traigan paz a nuestras mentes y a nuestros corazones. Amén. Ahora, otro problema que causa el desorden espiritual y por el cual vamos a tener esta serie de estudios es que al compartir nuestra fe, cuando tratamos de hablarle de Dios a una persona, hablamos de una manera tan revuelta acerca de Dios. A veces compartimos siempre lo mismo, las mismas verdades y otras ni siquiera las usamos porque ya se nos olvidaron. Y cuando queremos hablar de Dios, muchas veces ni siquiera hemos entendido bien
bien estas verdades. Y además de no disfrutarlas, menos las sabemos compartir. La gente cuando ven nuestro closet espiritual, nuestro relajo espiritual, dicen, ¿sabes qué? No, no, gracias, no me queda claro lo que me estás diciendo, no se me antoja. Pero hoy Dios llega a poner orden a las cosas que creemos, a los fundamentos de nuestra fe. ¿Con qué propósito, con qué fin? Con recordarnos, aclararnos, ordenarnos, disfrutar eso que Dios nos ha dado y nos ha dicho y que podamos compartir todo esto. Amén. Ahora, no menosprecies esta enseñanza. No menosprecies esta enseñanza pensando que es muy obvia, que ya lo sabes. ¿De qué sirve que tengas estas verdades si no las usas? No te imaginas cuánto necesitamos esta enseñanza. Me acuerdo otra cosa que te voy a confesar. Hace años, te puedo asegurar que 10 años fácil, 10 años. ¿Sabes? Me encantaban un tipo de zapatos, una marca de zapatos, me encantaban. El problema es que eran caros, muy, muy caros. Yo cuando pasaba por una tienda donde había ese tipo de zapatos, los veía, decía, wow, están padrísimos, veía el precio y dije, no, un día estarán en oferta. Y nunca los compré, como diría mi madre, no estaban en mi presupuesto. Pero un día, una de mis hijas me los regaló. ¿Y sabes cuál es el problema? Nunca me los he puesto. Están en la caja nuevos, esperando la gran ocasión para usarlos. No sé cuándo. A lo mejor cuando ya parta de aquí. Y si me muero, no busques mis zapatos, por favor, ¿no? Entonces, espero que hayas entendido el propósito de esta serie de mensajes y vamos a orar para que no sea yo quien hable, sino que sea Dios quien habla en nuestras vidas, que traiga orden a todas aquellas cosas que sabemos y que las podamos entender y vivir, que bajen de nuestro corazón, de nuestra mente a nuestro corazón y que todas estas verdades que tenemos hagan paz a nuestras vidas y podamos disfrutarlas y compartirlas a quienes tanto lo necesitan. Algunas cosas de estas, como te decía, algunas verdades están totalmente nuevas, ni siquiera las hemos sacado de la casa, de la caja y por lo mismo no podemos disfrutarlas. Así es que te invito a que oremos, vamos a pedirle a Dios que nos hable y le decimos, si quieres, cierra tus ojos para que tengamos un momento íntimo con Dios y le digamos, Dios, gracias. Gracias por amarnos tanto. Tú sabes lo que necesitamos en estos tiempos tan difíciles. Tú eres un Dios de orden. Ordena nuestras mentes, ordena todas esas verdades que nos has regalado y que tanto necesitamos recordar, que necesitamos usar, que necesitamos vivir, disfrutar y compartir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén y amén. Los fundamentos de nuestra fe. ¿En qué creo yo? ¿En qué creemos como iglesia? Fundamentos de nuestra fe, ahora te aclaro. Fe son cosas que creemos. No es un acto, la fe no es un acto tonto, es un acto muy inteligente. Y vamos a entrar de lleno. Aquellos principios, son varios principios, hoy vamos a entrar a un par de ellos, aquellos principios que son la base de nuestra fe. Y el primero es que, ¿cómo creyentes? Nosotros, los cristianos, creemos en un solo Dios. Un solo Dios. Este principio es básico, ¿sabes? Y es una de las cosas más difíciles de explicar. Y yo trataré de explicarlo de manera sencilla. Dice la Biblia, escucha, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Creemos en un solo Dios. Y ese Dios son tres personas distintas. Tres personas conforman a nuestro Dios y se le llama la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y los tres son uno. Mira, cuando Dios nos dejó la tarea de predicar y hacer seguidores de Él, dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres que son uno. También dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén. Un Dios que son tres personas, es la Trinidad.
Y vamos a tratarlo de entenderlo bien. Mira, en el primer versículo de la Biblia, porque, por eso decía, a veces sabemos cosas que no hemos entendido bien, por lo mismo no podemos disfrutarlas y no podemos compartirlas como deben de ser. Entonces, inicio. Mira, vamos a tratar de entender esta Trinidad. El primer versículo del cual Dios nos habla en la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, la traducción en hebreo de la palabra Dios es Elohe, Elohe. Pero Dios no usa esta palabra en este versículo, usa una palabra diferente, la palabra Elohim o Elohim, como quieras llamar. Y Dios dice, en el principio Dios, Elohim o Elohim, creó los cielos y la tierra. ¿Sabes? Elohe es un Dios en singular, pero Elohim, la terminación im, habla de plural. Dice, en el principio, Elohim, un Dios plural, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creó los cielos y la tierra. Un Dios, tres personas distintas. Ahora, otro versículo que habla también de la Trinidad es cuando Dios crea al hombre, cuando nos crea como hombre. Dice en el libro de Génesis, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos. Elohim. ¿Sabes quiénes hagamos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Un solo Dios en tres personas. Las tres son iguales. Iguales, eternos en poder, en importancia, en esencia, en santidad, en amor, en fidelidad, en gloria, etcétera, etcétera. Los tres son iguales, pero se manifiestan de manera distinta en las cosas que hacen. Mira, déjame ponerte un mal ejemplo. El agua, el hielo y el vapor. ¿Sabes? Son lo mismo, pero hacen cosas distintas. Otro ejemplo. Yo, Juan Francisco, soy esposo, soy papá, soy dentista, soy pastor y soy el mismo, pero hago cosas distintas. Ese es el primer fundamento de nuestra fe. ¿Lo entendimos? Dios, un solo Dios en tres personas diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segundo fundamento, segunda base sobre la cual está cimentada nuestra fe. Creemos en que Dios es nuestro creador, nuestro creador. ¿Sabes? La primera frase de la Biblia dice, en el principio creó Dios. Y este versículo es una de las frases más atacadas por el diablo. Y con esta mentira ha engañado a mucha gente. En el principio Dios creó. Muchos de los engañados han rechazado a Dios teniendo vidas muy tristes, sin Dios aquí y sin Dios eternamente. En el principio Dios creó. Todo lo que vemos fue creado por Dios, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y dice la palabra, dice, por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no puede verse, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. ¿Ok? Dios creó todo lo que vemos. Y no solamente lo crea, también lo sustenta, provee lo necesario para que funcione. Dice en el libro de Hebreos, y Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora, dentro de lo creado, fuiste creado tú y fui creado yo. Dios nos creó, no somos obra de la casualidad ni de la suerte. El diablo quiere que creamos esto, que somos algo fortuito. Y esto, cuando tú lo crees, hace que no tengas valor, que pierdas valor, haciéndote pensar que eres una obra de la suerte, que de repente, en un momento de pasión, saliste tú y eso no es verdad. Dios nos creó y siempre estuvimos en la mente de Dios. Dice en el libro de Jeremías, hace mucho tiempo se me apareció el Señor y dijo, con amor eterno te he amado y por eso te sigo con fidelidad. Hemos sido amados eternamente por Dios, incluso antes de ser creados. Dios nos dio vida. Y mira, déjame ponerte un video. Este video es maravilloso. Al haber la unión del óvulo y del esperma, cuando Dios crea la vida
pasa esto. Te invito a que veas esto que es extraordinario. Adelante el video. ¿Sabías que en el momento en que comienza la vida ocurre algo asombroso? Un destello de luz, literalmente, marca el inicio de una nueva existencia. Cuando un espermatozoide logra fertilizar un óvulo, ocurre un fenómeno fascinante. Se libera una explosión de calcio dentro del óvulo que activa pequeñas moléculas llamadas zinc. El zinc, al liberarse, produce un destello de luz que los científicos llaman el destello de la vida. Este fenómeno ha sido captado en estudios recientes, revelando la impresionante ciencia detrás del origen de la vida. Más que un evento biológico, es un recordatorio de lo extraordinario que es el inicio de una nueva vida. Ahora, ¿quién diría que comenzamos literalmente iluminando el mundo? ¿Cómo ves? Eso es lo que Dios hace. Esa es la vida que Dios forma. Y mira, una vez que Dios te da vida, empieza a tejerte en el vientre de tu madre y te tejió con sus dedos maravillosos. Dice la palabra, tú creaste las dedicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Dios, Dios no solamente te dio vida, te dio forma, te tejió. Y David quien escribe esto, sabía esto y le da gracias a Dios. Mira de qué manera le da gracias a Dios. David le dice, gracias Dios por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Ve cómo David se veía a sí mismo. David también dice, tú me observabas mientras iba cobrando forma en lo secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. ¿Sabes? Dice también David, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena y cuando despierto todavía estás conmigo. Ese David sabía que era especial, amaba a Dios, agradecía a Dios porque Dios lo había creado de una manera tan especial. Ahora, ¿te pasa lo mismo a ti? ¿Me pasa lo mismo a mí? Agradecemos, nos apreciamos, nos vemos como Dios dice que somos, nos vemos así, lo disfrutamos, hemos dado gracias a Dios, estamos agradecidos con Dios por quienes somos. ¿Sabes? La gran trampa en este mundo es que no te gustes, que no te aceptes, que no ames quién eres, que quieras y que queramos ser como otra persona. Y nunca vamos a disfrutar la vida si no entendemos quiénes somos, quién nos hizo y cómo Dios nos ama. Y nunca vamos a amar a los demás si no nos amamos a nosotros mismos, porque la Biblia dice en el segundo mandamiento más importante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo vamos a amar a los demás si no nos amamos a nosotros mismos, si no nos apreciamos a nosotros mismos? Y esa es la idea de esta serie de estudios, recordar estos principios, meditarlos, entender estas verdades, para que cada cosa que creemos, que sepamos, la analicemos y caiga de nuestra mente y forme parte de nuestras vidas y eso nos cambie. ¿Sabes? Eres un ser maravilloso, soy un ser maravilloso. Dice la palabra, no trates como cualquier cosa algo tan increíble que Dios hizo. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. No nos llamemos como personas comunes. Mira, está bien que nos arreglemos, está bien que hagamos ejercicio, está bien que nos cuidemos, pero no tratemos de ser otras personas. Amémonos a nosotros mismos. Porque el engaño del diablo ha llegado tan lejos que muchos rechazan su identidad sexual. Bueno, hay quien se crea hasta animal. Está de moda esto. Y esa es la trampa del diablo, por no saber y por no entender y por no creer esto. Mira, dice la palabra de Dios que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así de increíble es la creación de Dios. Dice en el libro de Génesis, entonces dijo Dios, ¿te acuerdas? Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros.
Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Esa es la verdad. Y esto significa que cuando creemos esto, podemos disfrutar y reflejar aspectos del mismo Dios que tenemos nosotros. Así nos creó Dios. Aspectos como el amor, el buen trato a los demás, el perdón, etcétera, etcétera. Y así como todos tenemos huellas digitales únicas, tú eres un ser único, yo soy un ser único. Nadie es igual a ti. Dios te hizo y rompió el molde, y no porque haya salido mal, sino porque eres su obra de arte. Fuimos creados por Dios, con un plan, con un propósito, con identidad, con valor. Fuimos creados para tener una relación con Él. Y sin esto la vida no tiene sentido. Como dice la canción, la vida no vale nada. Y si quieres saber cuánto vales, si quieres saber tu verdadero valor, está en pantalla. Eso es lo que realmente vales. El precio que Dios pagó por ti y por mí. ¿Y sabes cómo aplicar estos principios a nuestra vida diaria? Mira, Dios nos recuerda todo esto para que podamos vivir confiados, en paz, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso que tiene cuidado de nuestras vidas, sabiendo que somos especiales, amados, cuidados, y podamos decirle a los demás convencidos, mira, Dios me ama y a ti también. Disfruta de estas dos verdades. Mira, creemos en un Dios maravilloso, todopoderoso, que sabe todo, que nos ama, que tiene cuidado y que está al pendiente de nuestras vidas, que nos creó como seres muy valiosos, que somos únicos y que tenemos un plan. Él diseñó un plan y que Él anhela que tengamos una relación personal con Él. Un Dios que creó este mundo para que viviéramos y mostrarnos su amor, su cuidado, su poder, su fidelidad. Ese es nuestro Dios. Y algo más acerca de nuestro Dios. Así como Él es bueno, maravilloso, fiel, poderoso, te voy a decir una cosa increíble también de Él. Nunca va a cambiar. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Nunca olvidemos estas dos verdades, que son bases de lo que creemos. ¿Sabes? Disfruta. Un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos creó, nos ama y tiene cuidado de nuestras vidas. Nos vemos el próximo estudio, nos vemos el próximo mensaje, donde vamos a seguir hablando de lo que tú y yo creemos. Mientras, disfruta de todo esto. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Creo que tu pueblo es uno. Creo en tu iglesia, Dios. Creo que resucitaremos y en gloria volveremos.